Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Vivir sin migraña. Yo me llamo Séfora y soy exmigrañosa. Sí, esta palabra existe. Llevo sin crisis desde 2007 y además desde 2017 trabajo con personas que sufren migraña dotándoles de herramientas para que puedan tranquilizar su sistema nervioso y que el cerebro apague los síntomas. Ya sabes que este podcast lo utilizo más para compartirte reflexiones e historias que te ayuden en el proceso, pero si buscas artículos referenciados y entrevistas a exmigrañosos, te recomiendo que visites mi página web en www.seforabermudez.com. Y ahora sí, hechas las presentaciones, comenzamos con el capítulo de hoy. Bueno, como habrás visto en el título, vengo a hablarte de uno de los hombres más inteligentes de los que se tiene referencia, llamado William James Sidis. Este hombre tenía 7 carreras universitarias, se dedicaba a la matemática, era historiador, inventor, médico y abogado. Además, hablaba 40 idiomas y había escrito 4 libros. Además, también sufría migraña. Su coeficiente intelectual era de unos 250-300 puntos. La verdad es que nunca se le evaluó formalmente, pero para que puedas comparar esta cifra de unos 300 puntos de coeficiente intelectual, decirte que Albert Einstein, al igual que Stephen Hawking, tenían 160 puntos. Es decir, que William casi doblaba este número. Lamentablemente, la vida de William no es recordada por ningún invento o descubrimiento destacable. Y esto creo que fue en parte por su falta de habilidades sociales. William fue un niño prodigio que nació el día 1 de abril de 1898 en Nueva York. Su madre se llamaba Sarah Mandelbaum y era licenciada en medicina. Su padre era el médico, psiquiatra y filósofo Boris Sidis. El padre de William sostenía que la superdotación podía ser fabricada mediante la estimulación temprana y usó sus conocimientos de médico, psiquiatra y filósofo con su hijo para propiciar sus capacidades. Digamos que él quería convertir a su hijo en un superdotado y desde bien pequeño le exponía a libros y a conocimiento variado. Boris afirmaba que la educación tradicional no potenciaba las capacidades mentales de los niños. Así que toda su obsesión fue fabricar un niño lo más inteligente que pudiera. Con 1 año y medio, William leía el periódico. Aprobó entero todo el 3er curso de primaria en tan solo 3 días y con 8 años hablaba 8 idiomas. A los 11 años ya era universitario, asistía a Harvard y a los 16 se graduó en medicina, dominando especialmente las matemáticas y las lenguas. Además, William era activista político y debido a sus ideas y sus capacidades no acababa de encajar en la sociedad científica. Vamos, que era una persona con un gran potencial, pero que no estaba explotando sus conocimientos, puesto que no podía relacionarse con otras personas científicas ni exponer sus ideas en la sociedad. William, como ya estarás intuyendo, era muy superdotado y quería hablarte ahora de números. El 87% de los superdotados que hay en el mundo se reconocen como PAS, como personas de alta sensibilidad. Estas personas que tienen una sensibilidad corporal especial, superior, que tienen mucha empatía y que su cerebro procesa mucha información y muy profundamente. Pero solo el 20% tiene altas capacidades, que es en cuanto a coeficiente intelectual lo que está por debajo de la superdotación, y entre el 3 y 5% de la población tiene altas capacidades y algún patrón de superdotación. Así que como ves hay cierta relación entre PAS y superdotación, pero no todos los PAS son superdotados, pero la mayoría de superdotados sí tienen algún rasgo PAS. Así que todo esto demuestra que las personas que son muy inteligentes parece que es más probable que sean de alta sensibilidad, que su cuerpo, sus sentidos y su cerebro funcionan diferente al resto de la población. Ser PAS ya sabes que no es una enfermedad, es un rasgo, una característica que nos define como ser rubios o morenos. Mi hijo, por ejemplo, tiene altas capacidades y debe asistir a un colegio acorde a su inteligencia y también es PAS. Yo soy PAS y aunque ningún psicólogo me ha evaluado las altas capacidades, intuyo que sí.
El rasgo PAS es algo que no está definido en psiquiatría, aunque sí que tiene bases científicas, y tú mismo puedes evaluarlo haciendo un test por internet. Tú pones test de alta sensibilidad y podrás descubrir si lo eres. Las altas capacidades y la superdotación es algo que un psicólogo tiene que evaluarte. Así que me ha costado a mi trabajo tener un hijo equilibrado, feliz y que se encuentre bien en un entorno social debido a su inteligencia y sus capacidades, que no quiere decir que sea superior, simplemente es diferente a la mayoría de la población. William, por ejemplo, afirmaba que siempre había odiado las multitudes. No sé si a ti te sucede, pero al ser una persona de alta sensibilidad o de tener migraña, o si eres del pequeño porcentaje de la población que tiene altas capacidades o superdotación, este es un combo que hay que saber manejar y que te puedes ver abrumado en las multitudes, en la sociedad o con las personas en el día a día. Básicamente, sientes diferente, piensas diferente y eso es algo que puede ser difícil en un entorno social en el que nuestro cerebro busca la aceptación del grupo como método de supervivencia. Yo creo que tener altas capacidades o ser persona de alta sensibilidad es como tener superpoderes. Ahora que está tan de moda las películas y las series de superhéroes, es como casi si fueras Spider-Man o un Avenger. Es una bendición y a la vez es un castigo, porque te permite procesar mucha información, disfrutar del arte, coordinar grupos y tener cierta responsabilidad laboral, pero a la vez nos pide como mucha soledad y tener que aprender una manera diferente de procesar la información. La sociedad no está preparada para las personas PAS, todo está lleno de estímulos, de luces, de ruidos, no se respetan ciertas horas de descanso y las jornadas de trabajo a veces son maratonianas. Y encima, si procesar todo este entorno a tu cerebro le puede abrumar y detectar peligros, va a encender la migraña, va a encender el bruxismo, los mareos, la baja energía o las contracturas, como es algo que sufría Williams. Y esto hace que el aislamiento sea mayor, así que tenemos cierta introspección con un cerebro muy potente que a veces puede verse abrumado y que en la mayoría de casos no nos han enseñado a utilizar y una sociedad que te empuja a ir cada vez más rápido. Vivimos en una sociedad adrenalítica. Nuestros bisabuelos segregaban 6 veces menos adrenalina que nosotros, que siempre llegamos tarde, que siempre tenemos información en el teléfono y que tenemos que vernos expuestos a muchos estímulos constantemente y a todas horas. Según mi experiencia, la manera de sobrevivir a estos superpoderes que tenemos son dos. Primero, debes transformarte en un camaleón. Tienes que ser capaz de integrarte en diferentes grupos de personas, frenando un poco los superpoderes, es decir, también a veces reduciendo la exigencia. Muchas veces esperamos demasiado de los demás, poniendo unos estándares muy altos que pueden llegar a la frustración cuando estos no se cumplen y puede que nos frustremos. Idealizamos el patrón que tendría que hacer nuestra pareja, las vacaciones ideales o cómo nos tendría que apoyar este compañero de oficina. Y cuando esto no sucede, te puedes hundir. Recuerdo que cuando yo era adolescente me compraba la revista National Geographic, esta de los documentales de animales y científicos, en las que, por cierto, salgo yo en la primera edición, en el primer número en español con un texto que escribí. Entonces yo, de adolescente, me compraba estas revistas científicas en inglés, mientras mis amigas se compraban revistas de maquillaje y grupos de música. Recuerdo sentirme muy sola en aquella época y precisamente tenía varias migrañas a la semana, pero también mucho hambre de conocimiento y de profundidad intelectual y yo no me veía englobada en estas reuniones, en estas conversaciones y me sentía diferente, la rara del grupo. Con esto no quiero decir que yo fuera superior, insisto, esto no es ni bueno ni malo, simplemente soy diferente y me ha costado mucho aceptar que no soy la oveja negra, no es algo malo tener que descansar más o marcharte antes de un evento o decir que no a esa fiesta que sabes que no te va a sentar bien. Actualmente tengo 40 años y ya creo que domino bastante mis superpoderes. Me siento cómoda en cualquier entorno y si tengo que hablar de famosetes de la tele, pues lo hago e intento conectar con todas las personas que me encuentro. He comprendido que no puedo forzar a los demás a que sean como soy yo
y eso me hace sentir muy feliz. A no ser que me mude a una isla y vayamos todos los PAS y todas las personas de altas capacidades, somos minoría, entonces nosotros tenemos que adaptarnos al grupo. Afirmación que leí del presidente de Mensa, esta Asociación Española de Personas Superdotadas, y me pareció muy inteligente. El cambio tiene que venir de mí. Y yo voy a ser un camaleón, yo me voy a adaptar al entorno, no voy a esperar que el entorno se adapte a mí. Además de la estrategia de ser un camaleón para poder vivir con mis superpoderes, la segunda estrategia es tener un círculo de confianza. Hombre, está genial poderte adaptar a cualquier circunstancia o grupo social, pero un segundo aspecto que es clave para mi bienestar es tener un círculo de personas muy, muy pequeño en el que yo me pueda mostrar como soy. Casi los puedo contar con los dedos de mi mano, en donde yo pueda mostrar mis luces y mis sombras, y que pueda enseñarles mi complejidad de las emociones, que a veces no es fácil, y no tener que dar explicaciones si cancelo un plan porque estoy abrumada. La soledad del distinto puede ser dura, pero cuando encuentras personas con las que conectas es algo maravilloso. Y también hay que dedicar tiempos de introspección para poder hacer cosas grandes, pero no con una lucha de los demás, sino con una aceptación de los demás. Así que este sería mi consejo si pudiera contactar con la Séfora de 12 años, que se hiciera un poco más camaleónica y que encontrara un grupo reducido de personas muy parecidas a ella para que se sintiera cómoda y entendida. Así que mi reflexión para este podcast es que la migraña, las altas capacidades o la superdotación nos hacen vivir la vida en modo difícil en la sociedad en la que estamos, como si fuera un videojuego. Pero tampoco es imposible de vivirla y hay que saber qué superpoderes tengo para poderme pasar las siguientes pantallas y en qué momento activarlos. La frustración de querer que todo salga de cierta manera, hiperanalizar la información y catastrofizar todo el día, solo va a llevar a la migraña, a la tristeza y a la soledad. Y es algo que creo que puede evitarse con el autoconocimiento, la relativización y la comprensión del otro. El autoconocimiento, ¿cómo hacerlo? Pues leyendo, viendo entrevistas. Hay mucha información actualmente acerca de la alta sensibilidad y las altas capacidades. La relativización, no dar una importancia desmedida a aquellos eventos que no se los merecen, que no son de vida o muerte. No es necesario enfadarse, preocuparse o analizar tanto esas conversaciones que tenemos en el día a día imaginando posibles escenarios catastróficos. Recuerda que el cerebro no diferencia entre realidad y ficción y esto podría encender los síntomas. Y por último, como te decía antes, la comprensión del otro. Ser consciente que las otras personas no es que no nos escuchen, ni no nos quieran, ni no nos tengan en su valía, sino simplemente que no procesan la información como lo haces tú. No tienen superpoderes, no pueden volar, no pueden ir tan rápido y por ello no debemos enfadarnos, frustrarnos o aislarnos de personas que podrían formar parte de nuestra vida. Lamentablemente, William murió solo a los 46 años, sin familia, sin pareja y totalmente aislado. Incluso en los últimos momentos de su vida dejó de visitar a sus padres. Así que comienza a ver el mundo desde otro lugar, no como algo hostil que no te comprende, sino como un misterio maravilloso que debe ser disfrutado día a día, especialmente en las cosas más sencillas, y que no se cumpla eso que se pregunta la autora Xiao Fachin en su libro ¿Demasiado inteligente para ser feliz? Disfrutemos de la inteligencia, de la sensibilidad y también de la felicidad de las pequeñas cosas, de haber podido desayunar, de ir al parque con tu hijo, de mirar árboles, que es algo que puede parecernos aburridos, pero es precisamente eso lo que te va a aportar la capacidad de regular tus pensamientos, de tranquilizar a tu sistema nervioso en vez de alarmarlo, para que no tenga que protegerte con dolores de cabeza. Dime, ¿conocías a William James, el hombre más inteligente de todos los tiempos? ¿Tienes altas capacidades y además migraña? Espero que te haya gustado este capítulo y si tienes alguna pregunta o quieres que trate algún tema en concreto en estos episodios, escríbeme a info@sephorabermudez.com, porque sin ti este podcast no tendría sentido. Ten un buen día.